Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lorena Castillo. Bienvenidos a Facturable. Gracias por unirse a esta plática del día de hoy, más que nada para conocer los cambios de la nueva versión de Carta Aporte versión 3.0, la cual es vigente a partir del 1 de enero del 2024. Aún a pesar del plazo, sí, o de la prórroga que al final nos dio el SAT hasta el 31 de marzo del 2024, nosotros ya hicimos el cambio. Realmente los cambios no son tan fuertes, más que nada para los transportes nacionales. Eh, y como ya lo hemos visto, algunos ya han estado facturando y hemos visto la parte de los cambios. Realmente en la parte de transporte nacional, uno de los más fuertes es en el tema de los camiones, que es hablamos de lo que es el peso en toneladas, ¿sí? Y este cambio lo tenemos que hacer en todos los camiones que tenemos registrados en nuestro catálogo para que nos permita, en este caso, generar la factura sin errores. Hablando exclusivamente de transportes nacionales, digo, puede ser nacionales e internacionales, todos llevan este cambio, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio o cómo lo podemos nosotros hacer en la parte del sistema de facturable? Nosotros ya les compartimos una guía, que es esta guía, ¿sí? Y en la parte de camiones, ¿sí? Catálogos, camiones, le damos un clic, ¿sí? Y nos lleva a la página que está remarcado en amarillo, ¿sí? Donde debemos de hacer la parte del cambio. Hablamos del peso bruto. En este caso tenemos que indicar el peso exclusivamente en toneladas, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a hacer en la parte del sistema? Entramos a facturación, catálogos, ¿sí? Carta aporte, y en carta aporte tenemos nuestros catálogos que regularmente llenamos, ya sea para operadores, propietarios. Vamos a entrar a la parte de camiones. Aquí en camiones siempre nos aparece la pantalla de captura, ¿ok? Para buscar nuestros camiones previamente ya activos, debemos ir a búsqueda, darle clic en buscar, ¿sí? Y nos muestra la pantalla de camiones. Ubicamos el camión. Si queremos hacer el cambio en función al camión que vayamos haciendo o que vayamos utilizando, lo podemos hacer. Si no, pueden hacer el cambio en cada uno de ellos. Aquí le vamos a dar doble clic, ya posicionado en la parte del azul. Y donde dice peso bruto, como lo vemos aquí, ¿sí? El cambio o la captura del dato lo tenemos que hacer en toneladas. Si mi peso bruto vehicular, en este caso de la configuración vehicular, es de 5 toneladas, le pongo el número 5. Si es un número parcial, que son 5.500, no sé, le ponemos 5.5. No se indica en kilogramos, se indica en toneladas, en números enteros. ¿Ok? Ya teniendo ese dato, le vamos a dar clic en guardar, ¿sí? Y eso hace que nuestro camión ya tenga el dato correctamente para poder hacer el timbrado de facturas, ¿ok? Vamos a entrar a facturación, carta aporte federal, ¿ok? Ya tenemos nuestra pantalla de carta aporte. Seleccionamos al cliente, en este aquí le vamos a hacer nuestra factura de flete, ¿sí? En carta aporte llenamos la información igual. En este caso, para casos de transportes nacionales, vamos a indicar que no, el operador previamente ya activo, el camión ya con su información correcta, en este caso este camión no lleva remolque, entonces le damos a aceptar, ¿sí? Otro dato que es importante tomar en cuenta es este nuevo que dice logística inversa, recolección o devolución. Si nuestra flete corresponde a una recolección o devolución, yo le tengo que indicar que sí. En dado caso que no, le dejamos el no. El no viene previamente llenado, entonces no hay necesidad de cambiarlo. Y le damos a aceptar. En ubicaciones, tal cual, como ya lo hacemos, nuestros orígenes y destinos deben de estar previamente llenados en los datos de nuestro cliente, y eso se llena igual que lo hemos hecho anteriormente. Escogemos el domicilio. Si nuestros domicilios en determinado momento llegan a pasar por lo que es
el istmo, que le llamamos el istmo de Tehuantepec, tenemos que indicar el origen y destino, ¿sí? Solo en los casos que la ubicación, el origen o destino, o el polo de origen o destino, pase, ¿sí? Por por estas direcciones. Entonces tenemos que indicar el origen y el destino, ¿sí? Solamente en los casos cuando pasemos por la parte del istmo de Tehuantepec. Si no se ocupa, no se pone, ¿ok? Le vamos a dar clic en aceptar. Otro de los cambios importantes que debemos de considerar es cuando tenemos muchas mercancías que necesitamos agregar a nuestra carta aporte. Cuando es uno o dos, al final lo podemos seguir haciendo de nuestro botón editar y damos de alta la mercancía, ¿sí? Pero si nuestro listado de mercancías es bastante grande, yo recomiendo que descarguen la plantilla. La plantilla ya trae nueva información en función a los requerimientos nuevos, ¿sí? En el caso de nacionales, son los mismos de siempre, pero hay que descargar la nueva plantilla, ¿sí? Entonces, yo subo mi plantilla, la descargo, la lleno con la información que debe de tener, ¿sí? Y escojo el Excel y le doy, ya cuando me la haya validado, le doy en generar mercancías. ¿Qué ventaja tiene ahorita nuestro archivo de Excel y con la importación nueva? Si las claves no las tenemos activas, anteriormente lo hacíamos en catálogos, carta aporte y clave SAT, y ahí vamos activando las claves SAT. En este caso, si no las tenemos activas, pero las pones en tu archivo Excel, lo subes y lo que hace el sistema es activar la clave SAT. ¿Sí? Ya no hay necesidad de ir a activar una por una. Entonces, al momento de subirlo a través de nuestro archivo de Excel, ¿sí? De nuestra plantilla, estas claves que no tengamos nosotros activas, se van a activar, ¿ok? Ya se indica, si al momento que nos aparece la mercancía aquí, eso quiere decir que se guardó correcto. Le damos a aceptar, la información se sube, ¿sí? La podemos consultar y si ustedes ven, ya viene la cantidad, la unidad, el contenido, el peso, si es material peligroso o no, y la clave que corresponde en función a la clave SAT. Esta información, para que se pueda capturar correctamente, debemos de haberla tenido ya capturada en nuestro Excel, ¿sí? Por eso es importante que nosotros en el Excel lo tengamos correctamente llenado, ¿sí? Tanto nuestras claves, ¿sí? Nuestras claves, la descripción, la cantidad, la unidad, si es peligroso o no, el peso en kilos, ¿sí? Toda esta información que está acá, si no corresponde al llenado de mi mercancía, lo dejamos vacío. No tenemos que indicarle cero, no tenemos que indicarle nada. Simplemente la información que debe de tener, ¿sí? En este caso, para el tema de nacionales, debemos de tener la clave SAT, la descripción, la cantidad, la unidad, si es peligroso o no es peligroso. Si es peligroso, debemos de tener la clave de material peligroso y el embalaje, ¿sí? ¿Cómo lo trasladamos? El peso es el peso en kilos. Como no es mercancía de transporte internacional, esta información la dejamos sin llenar, ¿sí? Si nuestra mercancía que estamos trasladando corresponde al sector COFEPRIS, entonces tendríamos que estar llenando esta información que está aquí, ¿sí? Que en nuestra guía, si nosotros tenemos la guía, en la guía nos indica cómo hay que llenarla, ¿sí? Dependiendo del tipo, ¿sí? De producto que es. Por ejemplo, si es un medicamento, si son precursores, si son psicotrópicos, plaguicidas, sustancias tóxicas. Aquí te dice qué puntos o qué columnas o qué datos debemos de indicar para dependiendo de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces se pueden apoyar con su guía para poder llenar lo que corresponde a lo que es el sector COFEPRIS. En este caso solamente si el producto aplica para ese sector, ¿ok? Ya teniendo la información de nuestras mercancías, yo ya puedo capturar el costo del flete, ¿sí? Yo recomiendo siempre que le den una vista previa
para que revisen que la información está cargada correctamente, ¿sí? Si no me genera una vista previa, eso quiere decir que nos está faltando algo de información. Entonces, es importante que nosotros generemos el PDF y aquí nos vienen los datos del complemento. Si ustedes ven, aquí viene ya que es un complemento carta aporte versión 3.0. Vienen los datos de la unidad. Nos indica el peso. Aquí viene la parte del peso vehicular. Los datos del domicilio de origen y destino, el chofer, el costo del flete y las mercancías que previamente ya subí en nuestro archivito de Excel, ¿sí? Aquí viene todo el detalle de mercancías. Si yo necesito brindar, ¿sí?, un PDF para mi operador que no traiga datos del flete, ¿sí? En esta pantalla de captura me voy a ir a búsqueda, me voy a buscar, ¿sí? Y me van a aparecer todos los cartaporte que haya generado. Entonces yo voy a seleccionar la factura, me voy a opciones y aquí donde dice PDF operador, yo puedo descargar mi PDF con únicamente los datos del complemento cartaporte, los datos del operador y las mercancías, en este caso, que estoy trasladando. Y no trae datos del costo del flete, ¿sí? Si vemos aquí, vienen los datos del complemento, vienen los datos del origen y destino y vienen todos los datos que corresponden, ¿sí?, a la mercancía que estoy transportando. Y no viene los datos, aquí está lo del operador, no vienen los datos del costo del flete. Esto nos ayuda a poderlo compartir, ya sea con la aduana o poderlo compartir con nuestro operador, el tema de este PDF. Es un documento de valor oficial. ¿Por qué? Porque al final tiene su folio fiscal, ¿sí? Y al final tiene el certificado SAT, su sello, el sello SAT y la cadena original del SAT. Es un documento válido, ¿sí? Porque es un documento timbrado. Simplemente estamos omitiendo la información que corresponde a la facturación, ¿ok? En el caso, estos de transportes nacionales. Entonces, en el caso de transportes nacionales, lo único que tenemos que agregar es el dato del peso vehicular, que eso es importante para que no les marque error, y la información que corresponda, si traslado en el istmo o si tengo mercancía con sector COFEPRIS, al final incluye esa información. Eso es lo que corresponde a traslados nacionales. En el caso de traslados internacionales, sí cambia la información que anteriormente capturábamos. Se vuelve un poco más detallado para, en este caso, si vamos a pasar por aduana, al final sepan si es una importación, si es una exportación, qué pedimento, qué fracciones arancelarias trae nuestro, eh, nuestra mercancía, ¿no? Entonces, vamos a elegir otra vez a nuestro cliente, ¿sí? El dato de cartaporte. Aquí en cartaporte yo ya tengo que indicar que es un transporte internacional. En este caso le vamos a poner que sí, ya sea una importación o una exportación, dependiendo de a dónde voy, ¿sí? O si entra al país o sale del país, ¿ok? Si es una importación, yo tengo que indicar que es una entrada, ¿ok? Y ahí en país, origen o destino, tenemos que indicar de dónde viene, cuál es el país origen, ¿sí? Hay veces que me ponen que es México. No, al final de cuentas yo necesito, o en este caso yo no, el SAT necesita saber de qué país viene, ¿sí? ¿Cuál es el origen del país o hacia dónde va, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a poner que es una entrada, que es una importación y viene de Estados Unidos. Esto es bien importante, ¿sí? Entrada es una importación. ¿De dónde viene? De Estados Unidos. En este caso se aplica a Estados Unidos. La vía de entrada o salida es autotransporte porque únicamente generamos cartaporte en este momento para autotransporte. El régimen aduanero. Yo tengo que indicar qué régimen, ¿sí?, eh, está haciendo que la mercancía entre al país. En este caso, bueno, es un definitivo de importación o es un depósito fiscal o es un tránsito
o son temporales de importación. Al final, el régimen aduanero que aplique, yo se lo tengo que indicar ahí. En este caso, de la mercancía que está entrando al país. Si es un definitivo de importación, yo se lo tengo que indicar en este rubro. El operador, lo mismo de siempre, quién es, en qué camión, si traemos remolque, te lo indicamos, ¿ok? Y le damos a aceptar. Las ubicaciones es el mismo, origen, ¿sí? De dónde viene, hacia dónde va, ¿ok? Y lo agrego. ¿Qué cambia en la parte de las importaciones de mercancías? Es igual, si no tenemos la plantilla, la podemos descargar para el llenado, esa se la pueden compartir a sus clientes para que al final le llenen la información como ustedes la necesitan, ¿sí? O si no, la vacían en este archivito, ¿sí? Esta es la plantilla que se baja, esta es una plantilla ya ejemplo donde yo ya tengo con la información que se requiere, ¿sí? Para el tema de plantillas de importación, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Todos los datos, ¿sí? De la mercancía, ya sea de la clave SAT, la descripción, cantidad, que si es unidad, peligroso, no peligroso, el peso, pero aquí viene la información adicional que se agrega, ¿sí? La fracción arancelaria. ¿Qué fracción arancelaria tiene la mercancía que estoy importando? Esto es importante que su cliente se las comparta y que sea válida. Para eso hay un catálogo en el SAT donde validamos las fracciones arancelarias. ¿Ok? El tipo de materia, ¿sí? Vamos a subir el documento aquí para irles explicando cómo aplica cada uno. ¿Sí? Ahí ya me los importó, me sube la mercancía, ¿sí? Aquí ya está la fracción arancelaria agregada. Tipo de materia. Yo tengo que indicar si es materia prima, si es materia procesada, terminada, ¿sí? Materia para la industria manufacturera. Yo tengo que indicar las condiciones de la mercancía que estoy importando. Si es una materia prima, se lo tengo que indicar. Si es terminada, lo tengo que indicar aquí. Si es otra, que no sea ninguna de este catálogo, los cuatro primeros, yo tengo que indicar qué descripción. Si ustedes ven, con las otras opciones se bloquea el campo. Con la opción de otra, se me abre el campo. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que describir cuál es esa otra. ¿Qué hago en el archivo? Si yo le pongo la opción 05, que es otra, aquí, yo tengo que indicar qué descripción es. Para que aquí se me sube esta información, ¿ok? En este caso le indiqué materia prima, terminada, ¿sí? Bueno, en este caso es materia terminada, ¿sí? O producto terminado. No se llena este campo porque no está indicando la opción 05. Tipo de documento. En el tipo de documento, sí, que esto está dentro de la documentación aduanera, yo tengo que indicar qué tipo de documento me está dando el permiso para ingresar la mercancía al país, ¿sí? En este caso, yo estoy indicando que hay un pedimento, ¿sí? Y por eso le pongo la opción 01. En los catálogos, aquí tipo de documento, aquí vienen todas las opciones, ¿sí? Para pedimento, ¿sí? Si yo elijo pedimento, me obligo a llenar este campo y el del RFC del importador. Si es pedimento, yo tengo que llenar estos dos campos invariablemente, ¿sí? Siempre cuando sea clave 01, tengo que indicar pedimento y RFC del importador, ¿sí? El que viene en la hoja del pedimento, quien está importando, ese RFC es el que necesito indicar aquí, ¿sí? No viene el dato de ustedes que están trasladando la mercancía, no. Es la persona que está haciendo la importación de la mercancía, ¿sí? ¿Quién la está comprando en el extranjero? Entonces, esa información yo la voy a indicar en este Excel igual, con el formato que debe de llevar el pedimento, ¿sí? Dos espacios, en este caso son dos dígitos, dos espacios, dos dígitos, dos espacios, cuatro dígitos, dos espacios y los últimos 7, ¿sí? Que comprenden. El primero son los 2 años, son los dos dígitos del año en curso, en este caso. Otros dos dígitos para lo que es la aduana, cuatro dígitos para la patente y los últimos 7 dígitos, que es un número consecutivo que la aduana proporciona, ¿sí? Y después tenemos el RFC del importador. Estos datos, cuando yo elijo la opción 01, estos dos no deben de faltar.
¿sí? Pedimento y RFC del importador no deben de faltar si yo elijo la opción 01, ¿ok? Si yo ya le llego a elegir otra opción de aquí, que por ejemplo, ¿sabes qué? Es que es una autorización de importación temporal. Si ustedes ven, ya el pedimento no se me vuelve obligatorio, pero el documento aduanero sí, ¿sí? Entonces, si yo elijo una opción distinta, 01, yo tengo que indicarle un folio del documento aduanero, de lo que me está permitiendo el permiso del ingreso de la mercancía, ¿sí? Es, este pedimento sí lleva un formato, en el caso del documento aduanero no, al final puede ser alfanumérico, pero tenemos que indicarlo ahí, ¿sí? Para que al momento de que yo suba este archivito, ¿sí? Yo se lo tengo que indicar aquí siempre y cuando haya elegido una opción diferente a 01, ¿ok? Y el RFC del importador, pues en este caso no aplica, ¿sí? Aquí está. Entonces yo ya lo subí. Como yo ya lo puse toda esta información en el archivito y así lo subí, el sistema ya me lo está generando así. Entonces yo ya no tengo que capturar. Con la previa subida del Excel, el sistema me registra toda la información que trae el Excel, ¿ok? Ya nada más me toca ponerle el flete, ¿sí? El costo del flete, puedo generar una vista previa y la vista previa es igual, para revisar que la información esté correcta, este, hago una vista previa con el PDF, aquí lo abrimos. Aquí me está registrando la información. Si ustedes chequen aquí, complemento carta aporte, transporte internacional SIM, me estoy indicando que es una entrada, de dónde viene de USA, todos los datos del vehículo, con su peso, el régimen aduanero, que en este caso es IMD, que es el definitivo de importación, de dónde viene y a dónde va, el chofer o el operador en este caso, el costo del flete y todos los datos que corresponden al producto, ¿sí? Si vemos aquí, vemos que este es un tornillo de acero, que es un producto terminado, tiene esta fracción arancelaria y la documentación de la aduana te dice que es 01 pedimento con su número de pedimento y su RFC del importador, ¿ok? Y así, con cada uno de los productos, el sistema ya te los está registrando. Y ya con eso, con nuestra información correcta, ya le podemos dar en general. ¿Ok? Y ya podemos, ya cuando ya se haya generado, nos vamos a ir a búsqueda, a buscar y aquí podemos nosotros consultar nuestro PDF. El abrir PDF indica que abro mi PDF normal de la factura con su costo de flete, PDF operador, únicamente los datos de cartaporte con mercancías y los datos del operador. ¿Va? Muy bien, ahora vamos a revisar lo del tema de las exportaciones. Sí, ahora vamos a hacer un ejemplo con exportaciones. Igual indicamos nuestro cliente, indicamos que es un transporte internacional. Ahora le vamos a poner que es una salida, ¿sí? ¿A dónde va? Va a Estados Unidos. Y el régimen aduanero, si ustedes revisan, cambia. Al momento de indicar la salida, ya me está diciendo ¿sabes que es una exportación, tránsitos temporales de exportación. Al final, el régimen que aplique para la mercancía que están exportando, lo vamos a indicar aquí. Si es un definitivo de exportación, lo voy a indicar. En este caso, el operador, el camión, y le doy a aceptar. Igual, con el tema de las ubicaciones, le indico de dónde viene, ¿sí? Con el domicilio previamente cargado, hacia dónde va, la distancia, indico, ¿ok? Igual con el tema de importación de mercancías. Si son muchas mercancías, lo puedo hacer desde aquí, si no, lo hago directo en captura directa como lo hemos hecho siempre, ¿va? En este caso es una exportación, ¿sí? Entonces yo tengo una plantilla aquí con los datos que requiere para la exportación. Subo el archivo,
se me valida y le doy en generar mercancías, ¿sí? Lo que hace el sistema me las vuelve a registrar. ¿Listo? ¿Qué datos son? Para en el caso de las mercancías de exportación. Cuando es exportación, se omite lo que es el dato del pedimento y los datos del RFC del importador, ¿sí? Pero sí se sigue dando el tema de poner la información, fracción arancelaria. Si llegasen a tener o el cliente tiene una factura de enajenación, en este caso de ventas al extranjero, y desean, no es obligatorio, pero si desean relacionarla o en la aduana la pide, aquí es donde se debe de indicar, que es el folio fiscal de la factura donde se generó la venta de esas mercancías, ¿ok? En el extranjero. Entonces nada más le tenemos que poner aquí solo el folio fiscal. ¿Qué tipo de materia es? O sea, ¿qué tipo de mercancía es? Si es terminado, si es materia prima, procesada. Esta información ya previamente yo se la indiqué en el archivo, ¿sí? En tipo materia. Y aquí en catálogo yo puedo identificar qué clave le corresponde. ¿Ok? Tipo de documento. Esto lo vamos a ver aquí adentro, en documentación aduanera. Yo le puse que era un aviso de cruce de mercancías, que es la clave 19. Aquí en catálogo lo podemos ver. Aviso de cruce de mercancías. Si es otro que corresponda, ustedes lo seleccionan. Esto va a depender mucho del tipo de cruce que están haciendo, ¿sí? Si es una exportación temporal, si es una lista de intercambio, es un traslado de mercancías, o es un cruce de mercancías. Al final, yo aquí le tengo que indicar, o si me corresponde para IMEX, ¿sí? Entonces, yo le tengo que indicar aquí toda la información que corresponde en función al tipo de documento que me están parando la exportación de la mercancía, ¿sí? Entonces yo se lo tengo que poner aquí. ¿Y qué folio tiene? Ese documento que yo indiqué aquí, ¿qué folio tiene? Y se lo voy a indicar en documento aduanero, ¿sí? Como yo se lo indiqué aquí, el sistema me lo está registrando así. Tipo, aviso de cruce de mercancías con el documento tal, ¿sí? Y así todas mis mercancías ya lo tienen agregado en función a lo que yo le puse en el archivito, ¿sí? Ya teniendo la información en el Excel, ya puedo capturar el costo del flete, ¿sí? Le doy a aceptar, genero mi vista previa para revisar que la información esté correcta. Y aquí ya tengo los datos, ¿sí? Ya me cambia a salida y usa, ¿sí? Aquí vienen los datos del flete. Y aquí cambia, de hecho el régimen aduanero también cambia, se cambia a XD. Y aquí me pone los datos que corresponden a la exportación, ¿sí? Entonces dice aquí aviso de cruce de mercancías, no trae pedimento, pero sí trae un ID de documento aduanero y sin el RFC, ¿ok? Entonces, esa es la información importante que debemos de saber cuando hay importaciones y cuando hay exportaciones. ¿Cuáles son en este caso, los datos que se requieren en función a lo que estamos haciendo? ¿Ok? Entonces, aquí en su guía que les compartí, aquí en donde viene la parte de las mercancías, ¿sí? Em, Aquí vienen los datos, ¿sí? O sea, qué es lo que cuándo se llena cada uno, ¿sí? Aquí viene lo de comercio exterior, fracción arancelaria, lo que corresponde a documentación aduanera, lo que es el tipo de documento, cuándo se llena, cuándo no se llena, el pedimento, cómo debe estar conformado el documento aduanero y el RFC, ¿sí? Entonces aquí viene toda esta información al final en su guía en cómo debemos llenar cada uno de los campos, ¿ok? En cuestión de cartaporte, esos son los datos que debemos de tener. Si tenemos traslados, ya sea, en el caso de este módulo que es cartaporte, aplica para quienes manejan fletes, ¿sí? Que rentan o en este caso cobran un flete por llevar mercancía de otras personas. Si los traslados son de mis mercancías propias, por ejemplo, yo soy dueña de la mercancía
y yo necesito transportar o traer mercancía del extranjero a mis almacenes o necesito traer mercancía de Salinas Victoria a mi bodega del centro de Monterrey o a donde, en este caso, donde necesitas transportar, pero son mercancías propias, yo tengo que hacer un traslado, ¿sí? Ya sea local o federal. Traslados relacionados, ¿qué diferencia hay? Cuando hay un traslado relacionado es porque la mercancía ya la vendí, ¿sí? Y hay una factura previamente generada. Entonces yo aquí la tengo que relacionar. En cuestión de cartaporte o la información de cartaporte, aplica igual para todos. Lo único que cambia es la intención del documento, ¿sí? Cartaporte, este de aquí, yo genero un CFDI de ingreso con un costo de un flete y lo que lleva de cartaporte, ¿sí? Con toda la información de mercancías, camiones, operadores, orígenes y destinos que deben de tener mi factura. En el caso de traslados, únicamente la intención es reportar qué mercancía estoy trasladando y hacia dónde la llevo, ¿sí? De dónde vengo a dónde voy, ¿sí? Ya sea local o federal. En este caso de local es cuando no tocas terreno federal y lo transportas de una sucursal a otra y nada más es para un tema de saber que están moviendo mercancías propias. Traslado relacionado le relaciona una factura previamente generada y es porque a lo mejor le voy a trasladar a mi cliente la mercancía que ya le vendí y se la voy a llevar a su almacén. Entonces, si tocas carretera federal, lo tienes que hacer con cartaporte tomando los mismos datos que hicimos aquí, ¿sí? O sea, si revisan una pantalla de traslados, al final yo tengo que indicar qué mercancías voy a trasladar y los datos que corresponden a cartaporte. Son los mismos. El complemento y las ubicaciones. Cualquier duda, les comparto mi WhatsApp de soporte, es el 81 16 61 90 45. Por ahí contesto los mensajes de soporte y cualquier duda, aquí estamos al pendiente. Gracias.